Dice así la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cierra tus ojos, por favor. Señor, una vez más estamos delante de ti en esta mañana. Es una mañana de Santa Cena. Habla con nosotros en el profundo, en el íntimo de nuestro corazón. Abre nuestros ojos espirituales. Traiga discernimiento, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a oír tu voz en esta mañana. Quita los impedimentos, barreras, bloqueos. Quita, Señor, y confirma tu voz y gracia para obedecerla. En el nombre de Jesús así oramos. Y quien cree diga amén. Amén. Tome tu asiento, por favor. Mis hermanos y hermanas, el libro del profeta Isaías es conocido como el libro del profeta mesiánico. Así como la Biblia tiene 66 capítulos, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, así también el libro del profeta Isaías es conocido como una mini Biblia, porque está dividido en dos partes. La primera parte, hasta el capítulo 37, hablando sobre Israel y sobre las cosas relacionadas a Israel. Pero del capítulo 37 hasta el 66, ella en estos 27 capítulos habla sobre el Mesías, aquel que había de venir. Y el capítulo 53 y el versículo 1 a seguir es el capítulo que habla del sufrimiento del Señor. El capítulo que va a relatar, puedo decir así, detallar a nosotros el sufrimiento que el Señor Jesús tuvo. 700 años aproximadamente, si no me falla la memoria,
el profeta Isaías estaba profetizando a respecto de la venida del Mesías y hablando con detalles cómo sería su muerte. Los versículos que leemos son versículos que deberían hacernos pensar. Son versículos que deberían hacer nosotros valorar el Señor y su sacrificio. Yo no quiero hablar sobre la profundidad de este sacrificio de manera específica, sino yo quiero que usted medite, porque los versículos que leemos hablan que el Señor llevó nuestras enfermedades. Los versículos que leemos hablan que el Señor fue herido por nuestras rebeliones, que Él fue molido por nuestros pecados, que Él llevó nuestros pecados, que Él fue angustiado, afligido, llevado al matadero como una oveja que no abrió su boca ante sus trasquiladores. Así fue el Señor. Versículos que leemos que dice que el Señor le agradó morirlo, como puedo decir en español, molirlo. Que el Señor agradó hacer del Señor Jesús molido. Pero nada de eso fue culpa suya. Todo esto que fue hablado, el castigo que nos traía la paz que estaba sobre Él, y por sus pisaduras fuimos sanados, hablan al respecto de nuestra culpa, de cosas que nosotros deberíamos pagar. Por eso quiero hablar con vosotros en esta mañana sobre este tema. Jesús no tiene culpa. ¿Cuál es el tema? 1, 2, 3. Jesús no tiene culpa. La mayoría de las circunstancias de nuestra vida, de los problemas, tragedias, malos momentos que enfrentamos en la vida cristiana, Jesús no tiene culpa. Jesús no tiene culpa. Vivimos porque tomamos malas decisiones, y la mayoría de las cosas que vivimos son consecuencias de lo que nosotros mismos sembramos. Pero Jesús no tiene culpa. Pregunta que usted puede hacer en esta mañana: pastor, de lo que Jesús no tiene culpa. Primera cosa que yo apunté aquí: Jesús no tiene culpa de los escándalos. Y quiero que usted abra bien su corazón y entienda esta palabra. Jesús no tiene culpa de los escándalos. La palabra escándalo viene del griego escándalon, que significa poner una piedra de tropiezo ante una persona para que ella tropiece y no pueda caminar en el camino, o tenga que cambiar su camino para que no continúe en el camino que está. Jesús no tiene culpa de los escándalos. Jesús no es culpado de las piedras de tropiezo que la gente ha puesto en nuestras vidas. Él no tiene culpa. Mateo capítulo 18, versículo 7, el Señor va a decir: ay del mundo por los escándalos, porque es necesario que vengan escándalos. Él está revelando aquí dos verdades. La primera, es necesario, la certeza que habrán escándalos. Pero la segunda cosa, la segunda verdad que el Señor revela en este versículo es: pero hay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Esta verdad nos enseña que no es por quien hace el escándalo. Gálatas 6:7 dice que todo lo que el hombre sembrare, de esto también cosechará. Ya va a tener su paga. Pero al respecto del escándalo, es aquel que divulga, aquel que comparte, aquel que habla del escándalo y pone piedra de tropiezo en la vida de otras personas. Estos llevarán mayor juicio. Jesús no tiene culpa. Quiero que usted ponga atención en esta palabra.
Jesús no tiene culpa de los chismes. Jesús no tiene culpa de las mentiras que la gente habló a usted. Jesús no tiene culpa de las calumnias. Jesús no tiene culpa de los traidores. Jesús no tiene culpa de los adulterios, de la avaricia, de los robos. Jesús no tiene culpa del mal testimonio de la gente. Jesús no es culpado por gente que no nació de nuevo y da mal testimonio en las muchas iglesias. Jesús no tiene culpa si los pastores que tuviste te hirieron y te hicieron daño. Jesús no tiene culpa de los hermanos que hicieron daño y pusieron piedra de tropiezo en el medio de tu camino. Jesús no tiene culpa. Jesús no es culpado de estas cosas. Él llevó nuestra culpa, pero la culpa no es de Él. Tenemos que entender esto claramente. Jesús no tiene culpa de los escándalos, sino que al revés, Él habló de los escándalos. Él orientó sobre el respeto de estas cosas. Lucas capítulo 6, versículo 44, el Señor va a decir: porque cada árbol por su fruto es conocido. No somos conocidos, y ponga atención, por nuestras palabras. No somos conocidos por las cosas que decimos. Usted puede decir delante de un juez cualquier cosa, pero si usted no tiene la capacidad de probar lo que usted está diciendo, esto de nada sirve. Cuanto más ante los ojos de aquel que juzga las motivaciones del corazón humano. Jesús no tiene culpa de los escándalos. Y Él nos orientó, nos direccionó a conocer un árbol por su fruto. Gálatas capítulo 6, 7 y 8, el Señor dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. Jesús no tiene culpa de los escándalos que la gente hace. Jesús no tiene culpa de la gente que mató tu fe. Jesús no tiene culpa de la gente que te hizo dejar de venir a la iglesia. Jesús no tiene culpa de la gente que queda ahí chismeando, sacando hermanos de las iglesias, invitando para otras y otras cosas, dejando de servir al Señor. Y eso es una santa cena. Eso es el momento de hablarnos estas cosas. Jesús no es culpado del mal deseo de nuestro corazón. A.W. Tozer, un escritor famoso, dice que nosotros vivimos en el océano y en la embarcación, puedo decir así, de la soberanía de Dios. Y nosotros estamos ahí, y Él tiene el control sobre todas las cosas. Y estamos dentro del mar del control, del mar de la soberanía, de la supremacía, de aquel que nunca pierde el control. Y Él nos puso dentro de este navío para que podamos vivir. Dios tiene control sobre el navío, sobre el mar, sobre el océano. Pero dio a nosotros libre arbitrio dentro del navío para nos casar, para vivir nuestra vida. El navío ya tiene destino final. El destino del navío no cambia. Nosotros vamos todos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de todas las palabras, pensamientos, motivaciones y acciones que tuvimos. Y vamos a recibir de las manos de Él cada uno según su paga. El apóstol Pablo, diciendo a los Corintios, va a decir que todos nosotros, ricos, pobres, bajos, altos, de todos los pueblos, lenguas, naciones, porque Dios no hace excepción de personas, vamos a comparecer ante el trono blanco y vamos a ser juzgados. De eso todos sabemos. El destino final está ahí, pero dentro del navío, dijo el escritor Tozer, podemos tomar las decisiones y vamos a dar cuenta de ellas. El destino ya está determinado. Jesús va a venir a buscar su pueblo. Habrá bodas del Cordero, pero dentro del navío
de este mundo, de esta casa que usted vive, de este hogar, usted puede tomar la decisión que usted quiera, sabiendo que va a dar cuenta de ello. Jesús no tiene culpa de los escándalos. Segunda cosa que yo apunté, Jesús no tiene culpa de los falsos maestros y de los falsos hermanos. Jesús no tiene culpa de la gente que te echó fuera. Jesús no tiene culpa de gente que mató tu fe. Jesús no tiene culpa. Primera de Juan 4, 1 al 3, dice la Biblia: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Quién está hablando aquí? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces ponga atención, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo, y en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carnes de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, que trabaja contra Cristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en el medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos para sí. Jesús no tiene culpa de estos falsos maestros. Por al revés, Él habló de estas cosas. Él habló en su palabra que en los últimos días se levantarían, se amontonarían hombres que buscarían maestros según las concupiscencias, los deseos malos de su corazón. Tenían comezón en sus oídos. No iban a soportar la sana doctrina. Sana doctrina no es falda. Sana doctrina no es ropa. Sana doctrina es palabra de Dios. No iba a soportar la palabra de Dios predicada. ¿Por qué? Porque iban a buscar para sí gente que hablara según el deseo malo de su corazón. Jesús no tiene culpa. Él habló sobre los falsos maestros. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si posible, aún los escogidos. Jesús está hablando, hay gente que nos va a sanar, hay gente que va a hacer cosas sobrenaturales, pero son falsos. Un hombre y una mujer de Dios no se conoce por lo que habla, se conoce por lo que vive, se conoce por la conducta que tiene, por la vida que lleva, primero ante el cielo y después ante la gente. Segundo de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Segundo Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres, aquellos que hicieron los encantamientos en el Egipto de las serpientes, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este es el tiempo que estamos viviendo, y Jesús no tiene culpa de eso. Jesús no tiene culpa de los escándalos, y Jesús no tiene culpa de los falsos maestros que enseñan cosas para sacar dinero de la gente. Jesús no tiene culpa de los falsos pastores, falsas pastoras, que están hablando cosas para ganar personas para sí y no para Cristo Jesús. Yo soy pastor, pero yo no soy tu dueño. La Biblia dice que nosotros como pastores no podemos ser dominadores del pueblo de Dios.
sino que tenemos que servir como aquellos que han de dar cuenta de vuestras almas. Pero también la Biblia dice que los hermanos no pueden hacer al pastor sufrir, aquellos que tienen servido con fe y con amor, fieles a la palabra. Y los fieles a la palabra son dignos de doble honor. Es lo que la Biblia dice. Tenemos que saber que este es el tiempo y Jesús no tiene culpa de las malas doctrinas que están siendo enseñadas. Gente diciendo que no es necesario perdonar. Gente diciendo que no es necesario orar. Gente diciendo que no es necesario congregar. Que usted va a tener un cielo solamente para ti. Que usted va a tener cosas solamente para ti. Vida cristiana no tiene nada que ver con egoístas, con egocentrismo. El evangelio no es antropocéntrico, es cristocéntrico. No tiene el hombre en el centro, sino Cristo en el centro. Y Cristo no tiene culpa. Cristo no tiene culpa de las falsas enseñanzas. Cristo no tiene culpa de las falsas doctrinas. Pero Cristo también no tiene culpa de los falsos hermanos. Pablo tuvo un gran sufrimiento en su ministerio. Isso aqui é palavra bíblica de Deus. E se é bíblica, reciba. Se não necessitas antídoto, se necessitas remédio. Não sou de quedar dando indireta no altar. Eu hablo mirando nos olhos personalmente. E eu sou pastor dessa igreja e fundei esta igreja, você me conhece. Os falsos hermanos hicieron el apóstolo sufrir. Gálatas 2:4. E isso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbres. Pablo está hablando, habían falsos hermanos, gente que está en la iglesia, tiene apariencia de cristiano, pero no tuvo un encuentro con Cristo. Gente que da gloria a Dios, pero no recibe Dios en su corazón, y no ama las cosas que son de Dios. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, mas con sus hechos. La boca dice que conoce, pero las palabras dicen una cosa y las acciones, sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Cristo no tiene culpa de los falsos hermanos. Gente que te llama para hablar mal de la iglesia, mal del culto, mal de los pastores, mal de usted, mal de tu vida, para aconsejarte que usted tiene que dejar esta familia, abandonar tu iglesia, salir de tu casa y buscar tu vida. Jesús no tiene culpa de estas personas hacerem estas cosas. Filipenses 3:17-18, hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que hacían lo bien como nos tenéis por ejemplo, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Romanos 16:17, y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios que solo Él es que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Jesús no tiene culpa de los falsos hermanos y hermanas. Mateo 7:21-23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no, en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces me protestaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Vamos a decir, Señor, Señor, ¿y qué estamos haciendo? Jesús no tiene culpa.
Jesús no tiene culpa. Él dijo que debemos aprender de Él. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Debemos aprender de Él. 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo va a decir a los hermanos: sed mis imitadores, así como yo soy de Cristo Jesús. Lo que el apóstol estaba diciendo: mis hermanos, mientras yo busco vivir como Cristo, me imiten. Pero a partir del momento que yo no estoy viviendo como Cristo, no me imiten más. Cristo es nuestro modelo. Aleluya. Cristo es nuestro padrón. Él es la piedra que los edificadores rechazaron. Y sobre Él fue levantado el edificio, la iglesia de Él. Sobre cual toda la piedra justamente ajustada va a glorificar su nombre, dice el apóstol Pedro. Debemos aprender de Cristo. Y te pregunto, ¿qué Cristo enseñó a nosotros? A perdonar. ¿Qué Cristo enseñó a nosotros? A amar. ¿Qué Cristo enseñó a nosotros? A tener paciencia. Y no hablar de amor. Y no hablar de paciencia. Y no hablar de mansedumbre. Ponga atención. Sino que practicar estas cosas. Juan 13:35, el Señor dice: en esto conocerán que soy mis discípulos, si amaren unos a los otros. Yo te pregunto, el Señor estaba diciendo: en esto conocerán que soy mis pastores. No. El Señor estaba diciendo: en esto conocerán que soy mis obreros. No. Él estaba hablando de discípulos. ¿Por qué somos llamados cristianos? Porque somos pequeños Cristos pequeños, en el sentido de imitar, de vivir. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Efesios 4:28-29 dice, sobre lo que el Señor nos enseñó: el que hurtaba no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de que dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Tito 2:12, que leemos: enseñando que, renunciando la impiedad. ¿Renunciando lo qué? La impiedad y los deseos mundanos. Deseos mundanos. Cristo nos enseña a renunciar a estas cosas. Y no nos mezclamos aún más con ellos. Vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Cristo no tiene culpa de las personas que producen escándalos. Toda la gente que trae escándalo va a recoger su paga. Y los que promueven, divulgan los escándalos aún más. Cristo no tiene culpa de los falsos pastores, maestros, pastoras y maestras que se levantarán y se levantan en los últimos días para engañar a la gente. Cristo no tiene culpa, Él nos enseñó. Tercera cosa, Cristo no tiene culpa de nuestras frustraciones o expectativas no correspondidas. Cristo no tiene culpa si usted tiene un sueño y él no se realiza. Cristo no tiene culpa de nuestros deseos egoístas. Cristo no tiene culpa de nuestros deseos de venganza. Porque hoy se hace campaña de oración para que Dios dé un accidente en la vida de un hermano, para que mate un hermano. Yo ya he visto gente orar para que el Señor llevara la mujer de la persona para que pudiera se casar con la otra. Cristo no tiene culpa de la falta de perdón, de la mediocridad espiritual, del resentimiento en el medio de las iglesias.
Iglesia es hospital. Iglesia no es lugar de gente perfecta. Iglesia es un lugar donde hay tres tipos de personas: gente que no conoció a Dios, gente que está conociendo y gente que ya conoció. Y Cristo no tiene culpa si no buscamos a Él, si no nos acercamos y nos precipitamos. Dígale aleluya por lo menos. Cristo no tiene culpa. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, vuestros deseos malos, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cristo no tiene culpa. Hoy la gente ora y dice: el Señor no me ha contestado, me voy para la brujería, me voy para el catolicismo, voy a salir de la iglesia, porque tenemos un deseo frustrado. Hoy los cristianos no tienen el costumbre de pedir: Señor, y decir: hace tu voluntad en mi vida. La gente está cambiando de ciudad, de iglesia, de familia, dejando todo, virando la espalda, haciendo cosas terribles por sus propias ganas, sin una dirección del cielo. Que quizás tú no escuchas mucho palabras como esta, pero un cristiano ora y pide: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Amén, aleluya. Señor, ¿qué tú quieres hacer de mi vida? Un cristiano sabe que el día que entregó su vida para el Señor, la entregó y no la pidió de vuelta. Si estamos crucificados con Cristo, como dice Pablo en los Gálatas capítulo 2, versículo 20, no tenemos como bajar de la cruz un momentito, hacer las cosas que nos da ganas de hacer por el deseo malo de nuestro corazón y después volver a la cruz. O el Espíritu Santo gobierna nuestro corazón, o el Espíritu que gobierna nuestro corazón. Cristo no tiene culpa. No tiene culpa si no abrimos nuestro corazón para Él. No tiene culpa. ¿Quién es entonces, pastor, los verdaderos culpados? Haga así con tu mano. Haga así ahora. Y apunte así para tu testa: yo soy el culpado. Aleluya. Tú y yo somos los culpados. Las cosas no van bien porque no estamos bien con el Señor. Somos nosotros los culpados. Jesús no tiene culpa. Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestras rebeliones. Él llevó nuestra carga. ¿Qué culpa tenía Él? Ninguna. Nosotros somos culpados. Culpables. Somos nosotros. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice, como está escrito: no hay justo, no hay uno. Fuimos nosotros los culpados. Nosotros hicimos al Señor sufrir y pagar un precio que no pertenecía a Él. Él no tenía culpa. ¿Por qué somos culpados? Porque nosotros vamos detrás del pecado. Escogemos pecar. ¿Quién aquí conoce la palabra del Señor? Levante la mano. ¿Quién conoce la Biblia? ¿Lees la Biblia? Usted sabe que una vez que usted fue alumbrado
por la palabra de Dios y recibió el don celestial, y usted rechazó esto, y usted no vivió la palabra, Dios te lo entregó a los deseos malos de tu corazón. Usted conoce la palabra. Usted sabe que para ti y para mí que conocemos, el juicio será más duro. Usted sabe cuántas veces pecamos porque deseamos. Cuántas veces estamos apuntando los dedos para las personas de cosas que nosotros hacemos. Somos nosotros los culpables. ¿Cuántas veces abandonamos al Señor? Culpamos a Dios. Quizás no hables, pero tengas este sentimiento de culpar a Dios por lo que tú has hecho, por lo que has vivido. ¿Por qué Dios me permitió? Dios no permitió, usted sembró, usted se apartó. Estuviste en la casa de Dios, pero no abrió el corazón para la palabra. Endureció el corazón. Faraón endureció su corazón. Tuvo que resistir 10 plagas y morir en el medio del mar. El pueblo de Israel endureció su corazón. Anduvo 40 años y no recibieron la promesa. Porque gente dura de corazón no vive promesa, sufre juicio. ¿Por qué somos culpados? Porque amamos más esta vida do que el dueño de esta vida. Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Somos nosotros los culpados. Queremos sanar siendo que nunca fuimos sanados. Y yo estoy hablando para mí también, quede tranquilo. Queremos liberar siendo que nunca fuimos liberados. Queremos que la gente haga para mí lo que yo no tengo coraje de abrir mano y hacer para las personas. Queremos ser amados, pero no amamos. Queremos ser perdonados, pero no perdonamos. Queremos paciencia, pero no ejercemos paciencia. Queremos tener la gloria de Dios en nuestro corazón y nuestra alma, pero no buscamos la gloria de Dios. Buscamos con nuestras manos la desgracia ajena. Somos nosotros los culpados. Pero el Señor tomó nuestro lugar. El Señor tomó nuestro lugar. Él no tiene culpa. Jesús vivió 33 años en esta tierra y no hubo pecado en Él. No hubo pecado en Él. Nos enseñó a ser gente que pueda vivir para la gloria de Dios. Él tomó nuestro lugar. Imagine usted conmigo que usted tiene una deuda de 2 billones de euros. Usted no tiene cómo pagar. Usted está delante del juez. Y usted tiene ahora que o pagar la deuda o sufrir una condenación eterna, perpetua, todos los días de tu vida. Y viene alguien y se pone delante del juez y dice: yo voy a pagar la deuda de él. Yo voy a pagar esta deuda. Y no solamente eso, voy a pagar esta condenación también de estar cativo. Voy a quitar todo de esta persona. Yo voy a pagar los 2 billones y voy a estar en el lugar de ella para que ella no esté en la prisión, sino que yo esté en el lugar de ella. ¿Cómo usted iba a quedar? ¿Feliz o triste? ¿Cómo usted iba a vivir? ¿Con motivo para vivir? ¿Para ser grato? Porque fue esto que el Señor hizo por nosotros. Él no pagó 2 billones, Él pagó mucho más. 2 billones no podrían comprar la humanidad. 2 billones de euros no podrían perdonar tus pecados y los míos. 2 billones de euros no tenían condición de hacer lo que Él hizo por nosotros, pero pagó nuestra deuda y se puso en nuestro
lugar. ¿Quién debería estar en aquella cruz por mis pecados? Debería ser yo. ¿Quién debería estar en aquella cruz? Debería ser usted. Nosotros deberíamos estar allá. Y a veces entramos aquí en la casa de Dios, participamos de la Santa Cena, no perdonamos, no damos valor a lo que el Señor ha hecho y participamos como si fuera un ritualcito más. Esto no es un ritual, hermanos. Es una ordenanza. Él dijo: haz esto en memoria de mí. Es un ensayo. El apóstol Pablo va a decir que lo que vivimos ahora son sombras de las cosas que vamos a vivir, de lo que ha de venir. Esto es un ensayo de lo que vamos. Y si no valoramos este ensayo, ¿cómo vamos a estar preparados para las bodas en la eternidad? Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra buena conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como plata y oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él llevó tus enfermedades, Dios. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos daba paz estaba sobre Él. Por sus pisaduras fuimos sanados. Él llevó el pecado de toda la humanidad. Fue angustiado y afligido y no abrió su boca. Él se sujetó al padecimiento. ¿Será que eso no mueve en tu corazón algo? ¿Será que eso no habla contigo? De saber que Cristo, no teniendo culpa, tomó tu lugar y el mío y nos dio un privilegio de estar en su casa. ¿Cuánto tiempo en una Santa Cena usted no derrama lágrimas? No por tus problemas, sino por tus pecados. Creemos que somos perfectos, pero cuando yo miro un Cristo en la cruz de brazos abiertos, abandonado, rechazado, negado, traicionado, olvidado, y no descendió de la cruz, no hay como yo creer que soy bueno, hermano. Lo hago porque soy capacitado y soy fruto de su misericordia. Dios te dio esta familia. El Señor te dio esta salud que tiene. No es buena, pero está vivo y camina. Tiene boca, tiene ojos, tiene oídos. Puedes disfrutar de ver tus hijos ahí. Hoy nosotros podemos vivir el resultado de lo que el Señor tomó, de lo que Él llevó. Y aquí son doctrinas fundamentales del cristianismo. Primera de ellas, la redención. Alguien que tomó mi lugar y el tuyo. Alguien que pagó la deuda que era nuestra. Nuestro Redentor. Aquel que nos redimió del pecado. El gobierno de España no tiene poder para redimir a la gente del pecado. La Unión Europea no puede apagar tus pecados. Ellos pueden apagar tu registro en la policía, pero no tus pecados. Porque los pecados están marcados en la alma de una persona. El mundo, la ONU, los sistemas, los poderosos no pueden perdonar tus pecados. Los presidentes pueden perdonar un criminoso y hacerlo libre, pero no tienen poder de perdonar pecados. Solamente hay uno que tiene poder de perdonar pecados. Solamente hay uno que tiene poder de perdonar pecados. Solamente hay uno que tiene poder de redimir, de quitar la culpa, de ejercer misericordia plena y completa, de quitar la carga del pecado. El nombre de Él no es tu padre ni tu madre. No son los gobernantes de este tiempo. No son tus pastores y no los hermanos. Es Jesucristo que perdona. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia,
por la redención que es en Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿cuánto has pagado por el perdón del pecado? Si alguien tuviera la capacidad de perdonar pecados, ¿usted cree que esta persona iba a dar gratuitamente este perdón? Si los abogados cobran plata y plata para quitar una condenación terrenal, ¿te imaginas algo espiritual? Pero Él nos dio gratuitamente. Glória a Deus. Él no te cobró. Las clínicas de recuperación de drogadicto cobran para que una persona esté allá, para que sea liberada de las drogas. Los hospitales cobran consultas, exámenes, ingresos, cuando la gente tiene que estar ingresada. Cobrado por llevar nuestras enfermedades. ¿Quién ya... Y usted no encontró refugio y sanidad, pero el Señor, el mayor psicólogo de la historia de la humanidad, Él te sana y no te cobra. Glória a Deus. Aleluia. Él nos perdonó gratuitamente. Él nos perdonó gratuitamente. Si yo estuviera hablando de los 7 pasos para que usted quedara más rico, usted estaba levantando la mano y dando gloria. Pero estoy diciendo que Cristo pagó nuestra deuda sin culpa. Sin culpa. Y no nos cobró nada. Colosenses 1, 13, 14. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado el reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Podemos ser perdonados cuando sabemos y reconocemos que los culpados de nuestra historia somos nosotros y Cristo no tiene culpa. Otro resultado del sacrificio, la adopción. Estábamos huérfanos espiritualmente, pero el Señor nos recibió. Juan 1:12 dice: mas a todos los que les recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Gálatas 3:26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuánta gente aquí, su padre y su madre lo dejó, lo abandonó, y el cielo te cobró lo que? Y Él te dijo: tú eres mi hija, tú eres mi hijo, yo soy tu Padre. Nos recibió como hijos, hijos. Gálatas 4:4. Mas ha venido el cumplimiento del tiempo, y Dios envió su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que están debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama otra vez: Abba, Padre. Él te redimió, Él te adoptó y Él te hizo promesas de vida eterna. Jesús no tenía culpa, Jesús no tenía que estar allí, pero Él tomó nuestro lugar, perdonó nuestros pecados, nos dio el privilegio de sermos llamados hijos. Glória a Deus. Y también nos hizo promesas de vida eterna. Él dijo, Juan 14:1, ponga atención que ya voy terminando.
No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tito 1:2 dice: para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Juan 4:14: mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Filipenses 3:20-21: mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con lo cual puede también sujetar así todas las cosas. Él nos dio promesa de vida eterna. Apocalipsis 21:2: y yo, Juan, vi la ciudad santa, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será Dios, su Dios con ellos. Y limpiará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Jesús no tiene culpa, tomó nuestros pecados, no nos cobró y aún nos hizo promesa. Pero estas promesas tienen condiciones. Tenemos que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, el Señor va a decir a Nicodemos: Nicodemos, nadie verá el reino de Dios sino nacer de nuevo. Y Él va a decir: Nicodemos, nadie entrará en el reino de Dios sino nacer de nuevo. Ni la voluntad del hombre y ni la voluntad de la mujer, sino de la voluntad de Dios. Aleluya. De la agua y del Espíritu. Para participarmos tenemos que buscar vivir. No que vamos a alcanzar 100%, pero debemos luchar para alcanzar, vivir una vida de un pequeño Cristo. Jesús no tiene culpa, tú y yo tenemos. Y hoy hay una invitación del cielo. Ponga atención en el nombre de Jesús, para asumirnos nuestra culpa, para parar de apuntar a la gente y asumir nuestras culpas y tratar de nosotros mismos. Asumir lo que tenemos que asumir, un posicionamiento real con Él, verdadero delante de Él. Yo estaba en Valladolid domingo pasado y Jaime estaba conmigo y es testigo. Estaba predicando para mucha gente allí, pastores, principalmente iglesias. Y una cosa el Señor nos dio de dirección que Jaime va a concordar que va a caber bien. Uzías era rey, tenía todas las condiciones, pero tuvo un problema, pecó contra Dios. Se rebeló contra el Señor, segundo Crónicas, capítulo 26, versículo 15 a seguir. El problema de Uzías fue que pecó contra el Señor. Usted puede estar bien con su pastor, su pastora, los hermanos, pero si no estamos bien con Él, no hay promesa para nosotros.
no hay cielo. Si nos estamos rebelando contra la palabra de Dios, no hay salvación. Si no entregamos nuestro corazón y decimos, Señor, limpia, ya basta vivir de apariencia y engaño. Llega de vivir una vida de hipocresía, de abrazar y hablar mal, de abrazar pero no amar con el corazón que el Señor dijo que debemos que amar, de no tener la pureza de Cristo. Basta de vivir una vida de miseria emocional y espiritual. Basta, Señor, entra, porque la culpada y lo culpado soy yo y quiero vivir una nueva. Aleluya. Esta es la oportunidad que tenemos. Póngate de pie, quiero orar. Gloria a Dios. Jesús no tiene culpa. Jesús no tiene culpa. Jesús no tiene culpa. Aleluya. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos un momento y mirar para dentro de tu corazón. Tratar tus cosas ahora. Reconocer lo que has fallado. Si usted tiene que pedir perdón para la persona, no tome la Santa Cena. No tome la Santa Cena. No pise en la sangre del Cordero de Dios. Si usted tiene que arreglar, no toque en el cuerpo y en la sangre de Cristo. No traiga más condenación sobre ti. No sea culpable del cuerpo y de la sangre. Trate y después se arregle. Después tome la Santa Cena. Otro día, pero si no hay cómo, no participe. Señor, miramos nuestro corazón. Yo reconozco mis fallas, mis debilidades, lo cuán débil soy, lo cuánto necesito de ti, lo cuánto no sé, lo cuánto dependo de ti. Tú eres mi Padre, tú me amaste, tú amaste cada uno cuando nadie nos amó. Quantas vezes oímos tu voz e não hicimos caso, Senhor. Lamentamos toda a vez que tu Espírito falou com nós e não abrimos nosso coração. Lamentamos toda a vez que avergonzamos o Evangelho de Cristo. Lamentamos nossos desejos egoístas. Lamentamos todas as vezes que ponemos pedra de tropieço na vida da gente. Lamentamos todas as vezes que fuimos falsos irmãos. Lamentamos todas as vezes que não escutamos tu voz falando claro com nós. Lamentamos todas as vezes que conhecendo tu palavra hicimos ao revés de ele. Creyendo que éramos homens, creyendo que eram coisas de homens. Lamentamos, Senhor. Lamentamos por não ser a igreja que tu nos chamaste para ser. Lamentamos por não buscar-te da maneira que deveríamos buscar. Lamentamos por não amar-te da maneira que devemos amar. Lamentamos, Senhor Deus, todas as vezes que nos burlamos de tu palavra, que jugamos com as coisas do céu, que nos burlamos de las coisas que custou o preço do sangue do homem mais santo que caminhou nesta terra. Lamentamos por as coisas que cobramos e não hacemos. Perdoa-nos nesta manhã, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Quantas vezes damos mau testemunho
Lamentamos por las palabras que hablamos, donde tú eras testemunha, Senhor, de las cosas que hablamos. Lamentamos todas as decisões que tomamos precipitadas e saímos de tu vontade ativa. Lamentamos, Senhor, nesta manhã, e eu oro com cada irmão e irmã, todas as vezes que poderíamos servir em tu casa e não servimos, todas as vezes que poderíamos estar em tu casa alabando tu nome e não estuvimos, todas as vezes que escuchamos tu voz hablando a respeito do ministério que tu tienes conosco e não nos levantamos a nível do ministério. Lamentamos, oh Deus, por nossas ignorâncias. Lamentamos por nossos egoísmos. Lamentamos por as concupiscências, los deseos malos. Lamentamos por as mentiras. Lamentamos por desejar as coisas ajenas. Por a envidia, lamentamos nesta manhã. Lamentamos por não ser quem o Senhor nos chamou para ser. Lamentamos por não ter o compromisso verdadeiro com aquele que se entregou inteiramente por nós. Lamentamos por não fazer caso do Senhor. E o Senhor continua perguntando: quem há creído em nosso anúncio? Quem dará crédito? Aleluia. Quem há creído? Quem abrirá o coração? Quem reconhecerá e cambiará e buscará graça, a vida que alcance misericórdia? Quem recebirá a advertência do Padre que ama e que não deseja que nós outros nos descarriemos para um caminho de condenação? Eu darei crédito, Senhor. Eu darei crédito, Senhor. Eu darei crédito, Senhor. Se você dá crédito, diga aí: eu quero ir por vós. Eu quero dar crédito. Eu vou ouvir tu voz, Senhor. Pode doler do que doler, vou obedecer. Quero ouvir tu voz. Quero ouvir tu voz. Eu vou crer, Senhor, na palavra. Mesmo que a gente diga que não, eu vou continuar crendo na palavra. Dá-nos graça para perseverar e viver. Senhor, em nome de Jesus, visita nossos corações e almas, perdona nossos pecados, perdona nossas debilidades, perdona nossas falhas, perdona, Senhor, e que as consequências sejam na hora, para que isto não se acumule e depois recebamos um juízo que não podemos suportar. Que as consequências sejam na hora. Haz com que nós entendamos as coisas que temos hecho que não glorificam tu nome. Toda consciência cauterizada, Senhor, abre esta consciência e peça por mim. E coloca tu palavra na consciência da palavra aí. Não são os anos de cristiano, é como vivimos antes. Nos ajuda, Senhor. Trabalha em mim, trabalha em nós outros, como indivíduos, pero
no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén.